El término padre, en su sentido más llano, hace referencia a una condición biológica, en el sentido de alguien que ha procreado o engendrado. Este término encuentra su origen en la palabra latina pater, que significa cabeza de familia, defensor o simplemente protector. Como es común en el lenguaje, a medida que pasa el tiempo o según los diferentes contextos, esta palabra va a gozar de un mayor desarrollo y de una variedad de significados. Por ejemplo, ya que los maestros ejercen la labor de formar la personalidad, ya sea intelectual o espiritual de sus discípulos, era común en la antigüedad que éstos recibiesen el título de padres y que, por supuesto, sus discípulos también fuesen considerados como sus hijos. Por esa razón, notarás que la iglesia de los primeros siglos también designó la palabra padre para referirse a los santos apóstoles y también a los obispos de las iglesias, ya que a ellos les incumbía el oficio de enseñar. En los escritos del Nuevo Testamento encontramos este uso de la palabra padre de la mano del apóstol Pablo. Él dijo a la iglesia en Corinto que aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es claro aquí que el apóstol Pablo se considera a sí mismo como un padre de la iglesia de Corinto o de algunos de los creyentes que estaban allí y estuvieron bajo su tutela. El apóstol Pablo también se refirió de esta manera a los creyentes en Galacia, a Onésimo y a Timoteo. Asimismo, al final de su primera carta, el apóstol Pedro envía saludos a la iglesia que está en Babilonia y acto seguido se refiere a Juan Marcos, quien era su discípulo y su ayudante, como mi hijo. Y si estás familiarizado con las cartas del apóstol Juan, habrás notado que constantemente se refiere a sus receptores como hijos míos o hijitos míos. En las actas del martirio de Policarpo, quien fue, de hecho, discípulo del apóstol Juan y obispo en la iglesia de Esmirna, se registran las palabras de los paganos y judíos, quienes con desprecio afirmaban lo siguiente: Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Encontramos este mismo uso de la palabra padre en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en la carta de los mártires de León, en una carta enviada a Orígenes por un obispo en Jerusalén, y también en las epístolas de Cipriano de Cartago. El obispo de Roma se dirige a él como Padre Cipriano. De manera que en los primeros siglos encontramos múltiples testimonios del uso de la palabra padre para referirse a los obispos de las iglesias, pero también a los escritores que dieron testimonio de la doctrina apostólica y que eran considerados como testigos autorizados de la tradición de la iglesia. Me gustaría hacer una breve puntualización sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En este cuadro, nuestro Señor advierte a sus discípulos contra el legalismo de los fariseos, quienes anhelan ensalzarse sobre los demás mediante la búsqueda de posiciones de honor y reconocimientos públicos de su piedad. Pero en el reino de Dios,
La grandeza no consiste en excesivas manifestaciones de poder y autoridad propias, sino en la humillación que se expresa en el servicio de los unos por los otros. El Señor Jesucristo no está aquí prohibiendo el uso de la palabra Padre o Maestro, sino advirtiéndonos contra la soberbia y el envanecimiento, lo cual es una tentación real para todos aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios. De hecho, aquellos que a lo largo de toda la historia de la iglesia han sido designados como padres de la iglesia son un ejemplo de este espíritu de humildad. Por ejemplo, en su comentario a la epístola a los Gálatas, San Jerónimo advierte lo siguiente: no sé con qué licencia en los monasterios llamamos a otros o nos dejamos llamar a nosotros mismos con el nombre de Padre. Sin embargo, la Iglesia siempre utilizó este título para reconocer la importante labor de aquellos que contribuyeron de manera vital en la formación y en la profundización de la tradición cristiana. Pero aquellos que recibieron el honor de ser llamados padres no se valieron de ese título para ponderar su propio poder y autoridad. Como afirmó Pacomio el monje: jamás pensé que yo era el padre de los hermanos, pues solo Dios es padre. Podemos decir, en síntesis, que los padres de la Iglesia son los grandes escritores cristianos que transmitieron, defendieron e ilustraron la enseñanza de los apóstoles, y con ello dieron origen y forma a la Iglesia durante los primeros 8 siglos del cristianismo. Por supuesto, esta definición no es aleatoria. Existe un estándar para determinar qué escritores cristianos deben ser considerados padres de la Iglesia. La dignidad de este título solo ha estado reservada para los autores que cumplen con los siguientes criterios: antigüedad, ortodoxia, santidad y aprobación eclesiástica.